Ministerio Rema y Palabra presenta Reflexiones de la Biblia, a cargo de la pastora Janet Parra y el reverendo Giancarlo Rufa. Un cordial saludo para todos aquellos amigos que nos siguen por esta red, para que podamos compartir con ustedes en este día temas muy interesantes sobre lo que son reflexiones bíblicas. Sobre todo esta vez con un tema muy impactante, que es saber que la Biblia habla de sí misma y que ella tiene muchísimas razones que benefician nuestra vida. Y quisiera empezar conociendo una de esas razones que enriquecen nuestra vida, y es saber que la Biblia nos enseña el camino por donde vamos. Porque en esta vida es como ir por un camino. Hay esta figura, esta alegoría bíblica de saber que vamos por el camino de la vida y de qué manera la Biblia nos va a ayudar en ese caminar. Reverendo, ¿usted puede compartir un poco sobre este tema? Ciertamente, pastora Janet, es muy importante saber dónde vamos. La palabra de Dios en el Salmo 119, el versículo 133, dice lo siguiente: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Estamos de paso por esta vida y la Biblia es nuestra brújula. El Salmo 119, 105 dice que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Hebreos, capítulo 11, los versos del 13 al 16, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué lindos versículos, en verdad. Mucha gente vivió por la fe, obedeciendo al Señor por un llamado, que el Señor los llamaba a ir a un lugar, una tierra prometida que Él les había asignado. Pero ciertamente la Biblia nos habla de que nosotros en la tierra solo estamos de paso, solo somos peregrinos, que vamos rumbo a la patria celestial. ¿Usted podría explicarnos un poco esa figura de la lámpara para alumbrar el camino de nuestros pies? ¿Cómo se ve la Biblia en esta figura? La palabra de Dios hace la analogía con la lámpara, porque según la palabra, la persona que todavía no conoce ni no siguen al Señor Jesucristo viven en las tinieblas y necesitan la luz. Cuando Dios creó el mundo, creó la luz. Entonces, Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y la luz es la que ilumina el camino. Nosotros cuando estamos en un lugar oscuro, la única forma para sacar las tinieblas es encender la luz. Así que la palabra de Dios es la luz, como dice el Salmo 119, 105. ¿Por qué? Porque es la lumbrera de nuestro camino, nuestro andar cristiano. Muy linda figura que la Biblia nos da a entender que en realidad no estaremos perdidos en este mundo sin saber y sin orientación a dónde vamos, porque la Biblia se convierte en esa brújula. Pero también estaba viendo que hay otro beneficio muy interesante, otra razón por la cual nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Es decir, no solamente leer la Biblia, no solamente aprenderla, sino más allá de eso, escudriñarla. Es decir, ir a sus fuentes de orígenes, ir a los manuscritos originales, ver diferentes contextos, cómo fue escrita,
profundizarnos en ella. Y hay algo interesantísimo que la Biblia dice de sí misma, que ella nos trae sabiduría. ¿Qué puede decir al respecto? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. El Padre le habló a Josué con ese término. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay también un verso bíblico muy útil para ese tema, que es en el Salmo 19, el versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. Qué esperanzador es saber que si nosotros estudiamos la palabra del Señor, la persona, por muy sencilla que sea, se va a volver sabia. Va a tener muchos principios espirituales de prudencia y de diferentes valores que nos llevan a la sabiduría. Y el primer escalón para ser sabio es el temor de Jehová, porque la Biblia es clara en eso. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si queremos ser sabios, nuestro primer escalón es tener temor, respeto de Dios y de las cosas santas de Él. Pero interesantísimo también saber que este versículo de Josué 1:8 es clave para tener éxito en todo lo que emprendamos. Porque dice que la palabra de Dios no debe apartarse nunca de nosotros, ni de día ni de noche. Y siempre debemos meditar en ella y hacer conforme está escrito en ella, porque entonces prosperará nuestro camino y todo lo que emprendamos, redundando un poco, nos saldrá bien. El Señor nos garantiza tener éxito en todo lo que emprendamos, pero aplicando los principios bíblicos. Entonces, qué lindo todo esto, pero también nosotros vemos que la Biblia tiene una razón muy linda, que ella nos lleva a ser personas de éxito. ¿Qué versículo podemos tomar en cuenta para ser personas de éxitos? Pastor Janet, antes de hablar del tema del éxito, quisiera recordar un versículo bíblico de la Epístola Universal de Santiago, el versículo 5 del capítulo 1, que dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Para tener éxito hay que tener también sabiduría. Así es, correcto. Hay que tener una sabiduría para poder encaminarse en el éxito. Hay un verso bíblico que es muy útil al respecto. La tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, el versículo 2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Nosotros sabemos que como seres humanos hechos a la semejanza de Dios, tenemos tres componentes. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, aquí Juan intercede por su amigo, al que le envió la carta, diciéndole: yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y cuando menciona todo, significa prosperidad del alma, prosperidad del espíritu y también salud, buena salud. Sí, muy interesante. Este versículo en realidad es muy integrador, porque con una cosmovisión integral ve todas las dimensiones del éxito, la prosperidad que Dios quiere que tengamos. No solamente
en el área de la salud, no solamente en el área económica, en cualquier área de nuestra vida, sino más bien en todas las dimensiones de la vida, porque dice que sea prosperado en todo, pero así como, es decir, que hay una comparación, así como prospera tu alma. La parte medular, la parte principal, es la prosperidad espiritual y las demás áreas se van a alinear a esos niveles de éxito. Muy importante analizar este versículo, que en verdad el versículo en sí mismo es maravilloso. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es decir, en todas las áreas de la vida, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo veo reflejado el deseo de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos bendecidos en todas las áreas. Pero hay un sí condicional, así como prospera nuestra alma, alineados con Él. Porque también hay que entender que el mundo ofrece vanagloria, muchas riquezas. El mismo Satanás también ofrece éxito. A Jesús lo tentó y le ofreció todos los tesoros del mundo, todas las riquezas y la gloria del mundo, toda la fama, pero Jesús a cambio tenía que adorarlo. Entonces hay que ver de dónde viene esa prosperidad. Acá estamos hablando de una prosperidad que viene de la parte espiritual. Reverendo Giancarlo, ¿puede usted explicarnos esa verdadera prosperidad que viene de la mano de Dios y que no añade tristeza? Según la palabra de Dios, la verdadera prosperidad viene cuando nosotros alcanzamos a vivir una vida pura. Pura según el concepto de Dios. Leemos algunos versículos que hablan de esta pureza. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y para terminar, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuán importante es reflexionar en cada uno de estos versículos. Ellos son explícitos por sí mismos. Entonces el Señor nos da a entender que la palabra de Dios tiene un efecto purificador en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Mucha gente en el mundo habla de esoterismo, de limpias y de cosas para traer la buena suerte, pero qué lejos están de entender que la verdadera pureza y la verdadera limpieza es la que nos da el Señor a través de su palabra, porque nos va a renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de pensar, para alinearnos a tener la mente de Cristo, a tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Cuán importante es entonces leer la Biblia y no solo leerla, no solo entenderla, sino escudriñarla. Pero también hay un factor importantísimo que la Biblia nos trae como beneficio. Y es por qué nosotros tenemos que obedecer su palabra. Reverendo. La palabra de Dios es pan de vida y la necesitamos todos los días. Y la palabra enfoca mucho el tema de la obediencia a Dios. Hemos leído antes en Santiago 4:8 un mensaje para los pecadores que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si obedecemos a esta orden, tendremos la certeza que Dios se va a acercar a nosotros.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Leemos algunos versículos bíblicos que son muy importantes para entender las razones por que el Padre quiere que le obedecemos en todo. Salmo 119, versos 33 hasta el 35. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento, porque en ello tengo mi voluntad. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 1 Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Deuteronomio, capítulo 11, versos de 26 a 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y para terminar, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué bien concluir este punto de la obediencia a Dios, que para Él es tan importante, con un versículo contundente. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tan categórico que si nosotros amamos al Señor, como Él nos pide que nosotros lo amemos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad de amar, en cuerpo, en alma y espíritu, de manera integral todo nuestro ser, amar a Dios. Y si decimos que lo amamos, entonces debemos obedecer al Señor. No hay otro mecanismo. Solamente obedeciendo su palabra, viviendo su palabra, le estamos demostrando al Señor que lo amamos. ¿De qué serviría decirle a Dios que lo amamos si de labios solamente lo decimos y no lo vivimos? Entonces, importantísimo. Pero también hay una razón poderosísima que la Biblia nos da como beneficio al escudriñar las Escrituras, y es tener gozo. Mucha gente consume drogas, toma alcohol, se divierte, buscan mil maneras de sentir placer y diversión y estar contentos y gozosos. Pero el gozo en los esquemas de Dios, en los parámetros de Dios, es un gozo incomparable. Es un gozo que el mundo no lo puede definir. ¿Qué podríamos decir esto, reverendo Giancarlo? La consecuencia de estar en armonía con Dios y con su palabra nos llena de gozo, porque la misma palabra lo afirma. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, en la primera carta, versículo 16. Estad siempre gozosos. También un proverbio, el 17:22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
Y Filipenses 4:4, otra vez el apóstol Pablo recomienda: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. Qué hermoso saber que el Señor, a través de su palabra y la obediencia y la pureza de nuestras mentes y corazones, nos garantiza ese gozo que el mundo no lo puede concebir, pero que Dios sí lo da a través de su Santo Espíritu. Estar siempre gozosos también es un mandamiento del Señor. Y se ha comprobado que la tristeza baja las defensas orgánicas y trae depresión. Pero cuando nosotros estamos gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, eso nos fortalece, eso nos trae salud y nos trae muchísima paz. Y además dice su palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso usted va a ver que cuando un cristiano tiene al Señor en su corazón, siempre lo va a ver con una sonrisa, por muchos problemas que tenga en la vida. Por eso el mundo no nos comprende, piensa que estamos locos. ¿Cómo puede estar sonriendo si tiene un problema muy fuerte? Esas son las cosas que el mundo no entiende, pero que solo Dios lo puede dar a sus hijos. Antes de concluir nuestro programa odierno, Pastora Janet, recordamos a nuestros amados personas que nos siguen en YouTube que pueden escribirnos directamente al correo electrónico, que es remaypalabra@gmail.com. Pastora Janet, entonces nos despedimos de nuestra audiencia y nos veremos en la próxima oportunidad. Sí, con mucho gusto estaremos en nuestro próximo tema para ver muchísimas más cosas tan lindas sobre todos los beneficios que trae a nuestra vida el conocer la palabra de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor traiga gozo y paz a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto. Amén.